Muy buenas noches a todos, son casi las 9 de la noche. Queríamos hacer ya la semana pasada, con motivo del 8M, un debate sobre feminismo, pues por temas de logística, por tiempo, mala preparación, seguramente no fue posible. Así que ese debate se hará realidad hoy, lo modero yo, que ya me conocéis, soy Daniel Fortes, estudiante de periodismo de la Universidad Complutense, y me acompañan Paula Mayo, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Buenas noches. Hola. Y también Patricia Biesa, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Buenas noches. Pues para comenzar sobre este debate, con motivo, ya sabéis, del 8M, que fue aquí al menos en la Comunidad de Madrid suspendido con motivo de la manifestación, con motivo de la pandemia para que no se aglomerara gente, empezamos un poco por ahí. El feminismo pues es un movimiento político y social que busca el reconocimiento tanto en derechos como libertades y social de la mujer, que no ha sido reconocido históricamente al mismo nivel que el hombre. Entonces quería preguntaros en este papel si es una lucha parcial, colectiva, y qué papel tiene el hombre y la mujer. Empiezo por ti. Pues yo creo que no es una lucha parcial, sino que se refiere a la totalidad de relaciones económicas y de procesos políticos, no solo entre la totalidad de géneros. Y bueno, lo que reivindica en sí es que los hombres tienen que tomar también un papel activo, es decir, hay tanto hombres como mujeres machistas, porque el sistema en sí es patriarcal. Entonces, no se les pide a los hombres que lideren el movimiento porque les toca a las mujeres, pero sí que lo que queremos de alguna manera las feministas pues es que se universalice. Que haya un apoyo, vamos, por parte Sí, del que hombre. haya un apoyo activo. ¿Y ese apoyo activo en qué se diferencia del papel que relega la mujer en el feminismo? ¿En qué se puede diferenciar? Hay ciertos espacios de militancia en que quizá no puede de alguna manera incidir el hombre, pero porque hay opresiones que no sufres. Es decir, yo no soy una mujer racializada, con lo cual no puedo intervenir en esa lucha de una manera tan activa, ni puedo de alguna manera pues encabezar ese movimiento, pero sí que tengo que hacer todo el trabajo de deconstruirme. Vale. Y te pregunto a ti, no sé si opinas igual que Patricia. Sí, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Patricia, pero creo que también un punto importante de la diferencia del papel de hombre y mujer, que evidentemente la mujer tiene que estar en cabeza del movimiento porque es su movimiento, es que la mujer tiene que tener la voz. O sea, si se habla de feminismo tiene que ser una mujer, si se dan pautas del movimiento tiene que ser una mujer o un grupo de mujeres. Pero el hombre evidentemente tiene que tener un papel activo y un papel de apoyo, como ha dicho, y sí, estoy de acuerdo. Vale. Entonces, por ejemplo, un tema sobre el que se debate mucho, que es cuando llega el 8 de marzo y hay una manifestación, sobre lo que se habla mucho es que la mujer deja de tener presencia ese día en colegios, universidades, institutos, también en el trabajo, y se nota un poco la diferencia de lo que sería el día a día sin la participación de la mujer en ese ámbito escolar o laboral. ¿Y por qué no acuden en este caso el 8 de marzo a la escuela, al instituto o al trabajo? Porque se van a la manifestación. Entonces, es importante, es parte de esa lucha activa del hombre que no acuda a la manifestación y sí tenga que acudir ese día a la escuela o al trabajo. ¿Es parte de ese papel activo? Yo creo que lo que le correspondería al hombre como tal es hacer ese trabajo, esa labor que desempeña habitualmente, pero asumiendo la carga, digamos, que tiene la mujer, como para darse cuenta precisamente de, específicamente por tener un género diferente, que es lo que hace de más la mujer. Pero luego también tiene, o sea, yo creo que no es incompatible con después ir a la manifestación y reivindicar, no es excluyente. O sea, una manifestación no tiene que estar solo conformada por mujeres, aunque sea una lucha que en teoría abandera la mujer. Claro, o sea, yo creo que es que el punto importante es que la mujer ese día no acude a sus puestos de trabajo, sus puestos educativos o el que le corresponda, para hacer huelga, no para ir a la manifestación, que eso también es importante, aunque dentro de la manifestación pues haya más dilemas de cómo se celebra, tal. Creo que es importante ir, pero el punto importante es que se haga huelga. Entonces luego a la manifestación puede ir la mujer y puede acompañarle. Pueden acudir también en apoyo hombres. Entiendo. Y en este caso, sobre el 8M que hemos vivido este 2021, que ha sido totalmente anormal y que puede ser que haya tenido que resistir un poco al
a las críticas del 8M de 2020, una semana antes de que se declarara el estado de alarma en España a motivo del coronavirus. Ya hemos visto que desde la bancada de ultraderecha, el sector más radical incluso de ese partido político que es Vox, se pretendía declarar el 8 de marzo como el día oficial del coronavirus, que es sin duda un intento por incendiar el movimiento, por provocar y caer en sus provocaciones, en las que yo creo que acierta sobre todo el feminismo en no caer. ¿Creéis que el hecho de que este 2020 no se haya podido celebrar en Madrid una manifestación como sí se ha podido dar, pues por ejemplo, de la hostelería, la manifestación hace un mes de varios neonazis, que bueno, ni siquiera es una manifestación respetable, no tiene nada que ver, pero sí se pudo celebrar, y sin embargo el 8 de marzo no tuvo el respaldo del comité sanitario, de los científicos, ni mucho menos de los políticos que están en las instituciones de la Comunidad de Madrid, no recibieron ese apoyo y no se pudo celebrar de una forma organizada. ¿Creéis que el hecho de que esto no se haya podido producir es por el estigma que tiene el 8 de marzo? Es decir, ¿hay un motivo político detrás o es meramente sanitario? A ver, yo en cualquier caso me parece correcto que no se permitan manifestaciones actualmente. Yo no hubiese ido al 8M, a pesar de que me parece muy importante y me parece una manifestación relevante. Creo que no es el momento para reivindicar de esa forma. Entonces, me parece bien que no se permitan manifestaciones, pero es cierto que se han permitido otras muchas y otras concentraciones de otro estilo, y esta no. ¿Tiene un motivo político? Yo creo que el único trasfondo es el revuelo que tuvo la manifestación del 8M el año pasado, que si se repite va a causar un furor en la extrema derecha que no necesitamos en estos momentos, o que no se quiere vivir desde las instituciones. ¿Puede ser que uno de los motivos por los cuales no se permitiera este tipo de manifestación es porque el 8M recoge a muchos más manifestantes que otro tipo de manifestaciones en los que el número de personas es irrisorio en comparación con el 8 de marzo, y que eso también habla bien del 8 de marzo? Sí, o sea, yo también estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que la manifestación de los caídos de la División de Azul no creo que hubiese tanto... Bueno, es que no había tantas personas como puede haber un 8M. Entonces, también entiendo que se tenga más enfoque en mira una manifestación así, o como puede ser el Día del Orgullo, que unos que se juntan porque son del Atleti, no sé qué, es muy no las entiendo. Pero entonces, también entiendo que va mucha más gente y que hay que controlarlo de otra manera. Sí, puede ser. ¿Tú qué opinas sobre esto, Patricia? O sea, yo el 8 de marzo del año pasado sí que fui a la manifestación, también porque está en Zaragoza, no está en Madrid. Y porque había desconocimiento. Había un desconocimiento y no se alertaba desde los gobiernos el peligro sanitario que podías correr si ibas a la manifestación. Y el caso es que, o sea, Vox intentó declarar como el Día de las Víctimas del Coronavirus el 8 de marzo cuando hubo muchísimos eventos que... Uno de ellos. O sea, muchísimos eventos, además del 8M, en Zaragoza el 5M, la 5 Marzada es fiesta y había un parque entero lleno de gente. Y de Vox mismamente hubo un meeting bastante multitudinario. Sí, y bueno... Con Ortega Smith infectado. Sí, eso iba a decir, sí. Y bueno, yo creo que la manifestación, de algún modo, sí que se tendría que haber permitido si seguimos la lógica de lo que se está permitiendo en Madrid. Hay botellones prácticamente todos los días en el Parque del Oeste y luego el derecho a manifestación no está asegurado. Yo lo que creo sí que es... O sea, yo personalmente este año no he ido a ninguna manifestación, pero el otro día hubo en el Paseo del Prado una manifestación a favor de la sanidad pública. Parecía un desfile porque las distancias estaban guardando. Sí, esa también es otra de las manifestaciones que he visto que se han convocado en otras comunidades del 8M. Por lo que he visto, se han cumplido bastante las normas de seguridad. Que puede ser que en Madrid, que obviamente iba a ser más multitudinario, no fuese a ser así, pues sí, es por la ley, entiendo el miedo y entiendo la precaución, pero también es cierto que evidentemente las medidas de seguridad en Madrid están siendo una risa, en plan, están siendo nulas, o sea, las terrazas de aquí a la mismamente están petadas, entonces evidentemente es porque no se ha querido. O sea, yo entiendo perfectamente la postura de la delegación del gobierno diciendo, bueno, vamos a suspenderla, pero después que desde la Comunidad de Madrid no, claro, sí. no sea el mismo mensaje. Bueno, aprovecho para decir, se interrumpió el debate, pero tenemos una nueva suscripción con Prime. No sé cómo pronunciar este nombre. Sniper, muchas gracias por tu suscripción con Prime. Aprovecho para decir que os podéis suscribir ya desde el pasado lunes con Prime de forma gratuita a nuestro canal, también aportando una generosa cantidad de
de dinero al canal por bitcoins por bits, por bits desde el chat, o si no por PayPal, que tenéis el enlace en nuestra biografía. A raíz de esto que comentáis, o bueno, que comentabas tú, Patricia, ¿es comparable una manifestación aislada, pues, por ejemplo, como decías, en el Parque del Oeste, por la sanidad pública, no sé cuánta gente había, que la manifestación del 8M, que es a la que más gente asiste en España, creo que el año pasado, o por media en España no, en Madrid, asisten creo que 120.000 personas? ¿No es más difícil de organizar una manifestación cuando se tienen que mantener la distancia de seguridad y todas las precauciones que piden desde el comité de expertos, en una manifestación a la que de normal acuden más de 100.000 personas, que es eso, una concentración más espontánea? Claro, yo también te lo digo desde la perspectiva del militante, porque una manifestación se organiza en bloques. Entonces, dentro de cada bloque es como que tú conoces a las personas que están ahí, sabes que tienen una cierta responsabilidad, y también dentro de lo que es la manifestación hay mucha gente que se encarga de alguna manera de mantener la seguridad, de mantener los espacios. Entonces, sí que es verdad que en el 8M hay mucha gente que va de manera espontánea y que no está organizada. Entonces, el problema sería eso. Es decir, hay una estructura fija de las manifestaciones y otra que se acrecenta. No, sí es cierto que además en otros puntos de España sí se ha podido celebrar el 8M y no ha habido ni imágenes, ni vídeos, ni siquiera sacados de contexto en los que se pueda ver, pues eso, agrupaciones de personas sin guardar la distancia de seguridad. Creo que en ese sentido, en el resto de España, aquí en Madrid no hemos tenido la oportunidad, pero sí se ha guardado la distancia y todas las precauciones que piden los sanitarios. Entonces, ¿no crees que pueda acarrear algún motivo político? Ella decía que se entendía que igual este 2021 era necesario, pues, guardar un poco de reposo en este 8 de marzo para salir con más fuerza en 2022, entonces que puede no contestar tanto a un motivo político. O sea, yo creo que sí que de alguna manera tenemos que pensar que ya no solo en feminismo, sino en otros ámbitos, es una etapa para reflexionar, porque la ultraderecha ha avanzado, porque le hemos dejado que avance de esta manera, pero yo creo que sí que responde a motivos políticos y no solo que se prohíba esta manifestación, sino también, por ejemplo, en nuestra universidad, que estén cerrados espacios comunes de militancia. Yo creo que es evidente. O sea, para una persona que esté un poco en el ámbito militante, de alguna manera nos restringen eso, y luego para mantener la economía, pues hacen lo que consideran para, o sea, de alguna manera ganar votos. Sí, a ver, que contradicciones seguro que hay. Yo entiendo que organizar el 8 de marzo y además sin haber una previsión anterior, porque como que se prohibió todo a menos de una semana, seguramente si hubiesen querido organizarlo mejor se hubiese podido y se hubiesen cumplido las medidas de seguridad, porque en el resto de comunidades autónomas sí se cumplieron, pero aquí en Madrid parece que ni siquiera tuvieron interés en hacerlo. Eso, podemos estar de acuerdo en eso, aunque discrepéis un poco en si había un motivo político detrás o no, pero falta de organización seguro y falta de ganas, pues seguramente también. Para concluir un poco lo que es este 8 de marzo y el papel del hombre y de la mujer al que se delega, al final, aunque el feminismo sea un movimiento que abogue por la igualdad entre géneros, no todos los hombres, y aunque parece increíble, no todas las mujeres se consideran feministas. ¿Quiere decir esto que son machistas? Es que el hecho de tú considerarte algo tampoco tiene que ver con lo que sea la práctica en tu día a día. Bueno, claro, ahí es un poco por donde quiero ir, porque es el típico discurso que hace una persona que posiblemente no domine la dialéctica del discurso, que es: no, yo no soy feminista porque no entiendo el movimiento tal y como se lleva a cabo, pero no soy machista, pero luego habrá que ver sus acciones. ¿Hay una correlación entre decir que no eres feminista y luego tener actos machistas? El hecho de decir o autoproclamarte como feminista es una declaración de intenciones que tienes que llevar a cabo. Que claro, tienes que llevar a cabo, pero...
pero no te exime de ser machista. O sea, machistas somos todos y todas, porque vivimos en una estructura patriarcal, igual que somos racistas, que somos clasistas. O sea, es evidente. El hecho de tú considerarte feminista no te hace no tener comportamientos, pensamientos, actitudes machistas, por supuesto que sí. Claro, pero igual esas conductas machistas se manifiestan de forma involuntaria por el ambiente, vamos, por la construcción social en la que hemos crecido, pero luego creo que sí hay una diferencia, no sé si abismal, pero considerable en los comportamientos de una persona que está más concienciada en este movimiento que el que pasa del todo. Claro, o sea, entonces ahí es donde quiero llegar yo. Hay una correlación entre actitudes claramente machistas que van más allá de una construcción social en el hecho de que esas personas no se consideren feministas. O sea, por ejemplo, en plan, vamos a decir casos muy vastos de lo que ya sabemos que es machismo. Un hombre que se considere feminista o se autoproclame como tal, no creo que luego vaya por la calle gritando guapa o lo que derive a una tía. Por supuesto que no, pero eso no quiere decir que no tenga pensamientos machistas o incluso que los lleve a cabo en su grupo cercano a amigos o con familiares mujeres o lo que sea. Claro, es como que si tú tomas conciencia de este movimiento, pero has nacido en una construcción social machista, tú puedes estar al día en ciertos puntos que ya has tocado, sabiendo cómo te debes comportar y qué es lo correcto hacer, pero llega pues algo nuevo, por ejemplo, temas deportivos como el fútbol, y casi todo el mundo, incluso banderados del feminismo, tienen comportamientos y argumentos propios de una conducta machista, como por ejemplo el tema de salarios, el tema de es que no son igual de buenas, es que atiende a temas físicos y ese tipo de cosas, y bueno, eso lo iremos tocando según avance el debate. Quería poner sobre la mesa una pregunta que seguramente es complicada y que igual no todo el mundo piensa lo mismo. Seguramente todos queriendo llegar al mismo fin, pero no por la misma vía, que es el tema de la prostitución. Yo quería introducir este tema con una pregunta que no es ni de sí ni no, pero bueno, así introducimos el debate. Y en la prostitución, ¿regulación o abolición? ¿Empiezo yo? Empieza ¿Empiezas tú? ¿Yo? Sí. Vale. Sí. Quien quiera, tú empiezas, vale. Ahora. Vale, yo personalmente sí que me considero abolicionista por el simple hecho de que la prostitución y los derivados del trabajo sexual, como puede ser la pornografía, OnlyFans actualmente, etcétera, me parecen la forma más visible y más actual de la unión entre patriarcado y capitalismo. O sea, no es más que convertir a la mujer en un bien de mercado, que es lo que se supone que tenemos que hacer. Pero es lo que quiere el patriarcado, el capitalismo de nosotras. Y luego, además, la prostitución, pornografía, trabajo sexual que sea libre, por decisión propia, aparte de que evidentemente es una minoría, supone que se regule de tal manera que mujeres que son pobres, que van a existir siempre en todo momento, puedan acceder a ella como forma de supervivencia. Entonces no se puede permitir que una regulación que permite a mujeres hacer lo que quieran con su cuerpo, como quieras considerarlo, permita que haya otras mujeres que por cuestión económica accedan también a ese trabajo. Yo creo que yo también soy abolicionista, pero bueno, el caso es que está la pregunta principal de si es trabajo sexual o si es explotación sexual, porque las personas que están a favor de la regulación lo que dicen es que practicar sexo es equivalente al trabajo de un obrero industrial. Entonces, primero hay que tener en cuenta la cuestión de clase, es decir, las personas que ejercen esta profesión de manera voluntaria es una absoluta minoría, y este sería el debate político. Y después está el debate ético de si de alguna manera hay que regular la prostitución porque es algo perfectamente legítimo y es un trabajo, o como decimos en su mayoría se trata de explotación. Y es curioso porque en este debate ya a nivel discursivo se habla de prostitutas, de putas, pero luego no centramos el foco en quien hay que centrar lo que son en los puteros y en los proxenetas. Es decir, en las personas que trafican con personas, con mujeres habitualmente, y también en quien consume este tipo de alguna manera de... no sé. Claro, no, si es que al final uno de los problemas cuando se trata este tema es que, sobre todo, la mayoría de las personas que lo defienden son hombres, más allá de que sean puteros o no, pero entienden que es un trabajo y no saben o quieren no saber
que es una explotación y que es muy pequeña, es muy pequeño el porcentaje de las mujeres que viven dignamente de este trabajo, que además quieren dedicarse a esto, o sea, quieren vender su cuerpo de forma asalariada y que aún por encima pueden llegar bien a fin de mes. Entonces, si de alguna forma vosotras dos que sois abolicionistas de la prostitución, y te pregunto a ti, Patri, aboliendo directamente la prostitución, ¿se radica con este problema? O porque tú puedes abolir la prostitución de forma institucional, pero igual sin acabar de atajar el problema que reside pues en la trata ilegal y en el mercadeo, que es muchas veces difícil de investigar y de atajarlo, y que bueno, al final todos los días salen casos de que se consiguen destruir desde dentro estos negocios ilegales. Pero ¿es aboliéndolo seguro para ti la mejor vía para acabar con este desagradable, que no es trabajo, es explotación sexual? Sería una parte del proceso y sería una consecuencia, un trabajo previo que tendría que ver con la ley de extranjería, que tendría que ver con realmente un cambio de las dinámicas en el sistema económico. O sea, de norte-sur, sobre todo de personas que vienen de la parte oriental de Europa y bueno, que sabemos que trafican con ellas porque no tienen otra manera, de alguna manera, de subsistir. Entonces creo que es una parte de un proceso muy complejo y que tendría que haber un cambio ideológico bastante importante en todas las estructuras del Estado. ¿Y tú opinas entonces en redondo abolición? Sí, creo que sí. O sea, es evidente que eso no va a suponer el fin de la prostitución o de otros trabajos sexuales, porque van a seguir existiendo, pero me parece que poner el punto de esfuerzo en regular para que esto ocurra menos es absurdo. Me parece más lógico poner el punto de esfuerzo en abolir y en regular, como ya he dicho, la ley de extranjería, etc. Y luego, por otra parte, como también has nombrado, esto es fruto del sistema patriarcal y del sistema económico en el que vivimos, y también tratando eso se solucionaría mucho este problema, aparte de la educación, que creo que es el pilar base del feminismo. ¿Perdón? Entonces estamos de acuerdo en que es un problema estructural. Entonces lo ideal sería, claro, abolirlo para que evidentemente no se diera ningún otro caso de prostitución, en este caso explotación sexual. Por ejemplo, tramitando la ley de extranjería, en el cual se aprovechan de estos casos para darles un trabajo y darles un dinero y que así puedan subsistir, eso, vendiendo su cuerpo por un negocio ilegal. Pero mismamente por eso, al ser una estructura fruto de una construcción social como es el sistema heteropatriarcal, no resulta algo tan fácil como decirlo como hacerlo. Puede ser abolicionista, pero es posible que a la práctica sea necesaria un trámite, una transición para acabarlo, o porque esto pueda significar que algunas mujeres que sí se dedicaban a esto, igual de una forma digna y llegando a fin de mes, aunque sea un escaso porcentaje de este, repito, no es trabajo, es explotación, estas personas ya pueden dejar de trabajar de lo que sí podrían hacerlo de forma digna, que es ese porcentaje que te digo. Si se acaba con este sector, ¿qué haces con esas personas que sí defienden trabajar dignamente? Hombre, pues que, por supuesto, por otra parte, hay que garantizar que las mujeres tengan acceso a más puestos de trabajo, las mujeres, y sobre todo en este caso concreto, las mujeres transexuales, que somos las que saben que tienen más problema en acceso a trabajos y por lo tanto terminan en trabajo sexual muchas de ellas. Y luego, por otro lado, aparte de regular que tengan acceso a más trabajos, me parece importante también el considerar que esa regulación debe ser con todo tipo de trabajo precario. O sea, no solo la prostitución, aunque es un problema muy importante, supone un trabajo precario que hay que eliminar y que perdería puestos de empleo para esas gentes, que hay que regularlo desde base, todo tipo de trabajo precario, y en este caso trabajo sexual, para que esas personas puedan tener acceso a otros empleos. ¿Algo más que aportar? Pues sí, quería comentar que
cuando pensamos en regular la prostitución a nivel simplemente pues, burocrático para hacer una especie de transición económica, no me parece legítimo porque nadie pensaría en vamos a dejar un periodo de tiempo para que haya hombres que se sigan prostituyendo, porque a nivel ético, corporal, de integridad física de la mujer es una violencia, al menos desde mi punto de vista. Como que es algo que realmente no puede esperar. No puede esperar a seguir regulándose y que haya una transición, porque entonces no se acaba nunca. Yo creo que es un tema de derechos humanos, porque es que yo al menos no me imagino estar dudando sobre si tendría que abolirse la prostitución de hombres, pues la de mujeres. Totalmente. Relacionado con la prostitución, casi de forma directa, está la pornografía. Y antes de introducir este tema en concreto, una pregunta que nos hacen por el chat. ¿Qué relación creéis que puede tener el OnlyFans en el feminismo? ¿Es una forma de liberación o se está convirtiendo en una especie de prostitución blanqueada? Es totalmente una forma de cosificar a la mujer. O sea, es como he dicho antes, el auge más grande que conocemos de la unión entre patriarcado y capitalismo. O sea, el feminismo liberal, sobre todo, bueno, y los hombres, lo venden como empoderamiento, liberación del cuerpo. No, estás literalmente convirtiendo el cuerpo de la mujer en un objeto de mercado a merced del hombre principalmente. O sea, no es ningún tipo de liberación ni el trabajo sexual más no digno, porque eso está feo, pero bueno, más sano ni más lógico, no. Digamos que el trabajo en sí, tal y como se define, es como vender tu tiempo a cambio de dinero. Pues ahora es vender tu tiempo y de manera completa tu cuerpo para el disfrute de otras personas. O sea, es que estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, al final es como que vivimos en un sistema en el cual no se dan oportunidades para que crezcan trabajos dignos y sin embargo hay como fugas en el que se aprovechan de una cosificación que hay, que es de la mujer, para sacar dinero y aún así venderlo como empoderamiento. Sí, totalmente. Pero por ejemplo con las drogas más o menos pasa un poco similar, o sea, el tipo de ocio el modelo de ocio que se desarrolla. Es decir, no nos plantearíamos que fuese algo de sentido común. El hecho de no te empodera fumar marihuana. Sí, pero sin embargo creo que está mucho más normalizado Sí. el OnlyFans de la forma en la que se vende eso, como si no fuera algo malo. Las drogas, todos sabemos los efectos negativos que tienen en la salud, pero pocas veces se habla de que el sexo sin una buena educación también es perjudicial. Sí. Por supuesto. O sea, yo creo que, de hecho, el punto más importante que me parece que hay que tratar en el tema de la pornografía es el hecho de que carecemos de una educación sexual. O sea, carecemos de ella. Entonces, o sea, buscamos referentes en sitios en que no... En ficción, porque al fin y al cabo es ficción. Sí, o sea, es como exageración patriarcal de unas lógicas de dominación. Sí, porque al final es como que ahora yo creo que menos, y también un poco gracias a que esas voces ya han ido apareciendo en redes sociales, pero todo el blanqueamiento que había hacia la pornografía, como si realmente fuera algo divertido y que no esconde nada de oscuro detrás, pues ahora pasa un poco lo mismo con OnlyFans, ¿no? Entonces, también es producto no solo de un sistema el cual no ofrece un trabajo digno, sobre todo a jóvenes, sino de que hay una carencia educativa en materia sexual desde pequeños, que nosotros intentamos buscar fuera con pornografía, ya sea pues en revistas, en vídeos, y que todo el conocimiento que tenemos de eso es de hablarlo en la calle con colegas y que nadie nos lo explica en realidad. Entonces, por ponerle una solución, aunque sea lo más ideal, aunque sea en un espacio ideal, ¿no? No una solución real, sino cuál sería lo ideal, darlo en el colegio, supongo, ¿no? Que deje de ser un tabú, porque es una parte de la vida de los seres humanos. O sea, no es algo que se tenga que restringir, simplemente hay que tratarlo como lo que es, algo natural. Entonces, en el momento en el que no empiezas a tratarlo con esa naturalidad, pues aparecen como el desconcierto de qué hacemos en ese sentido. Y si eso se perpetúa décadas y décadas, pues...
Sí, totalmente. O sea, es que los dos pilares son eso, que no o sea, que no sea un tabú, que en verdad creo que en eso se ha avanzado bastante. De hecho, ahora ya estamos rozando el todo extremo de hipersexualización constante, pero sobre todo la educación en colegios y en institutos. O sea, Exacto, sí. es que es también lo que nos ponen por el chat, que no solo correspondería a una educación sexual, sino también en valores feministas, porque al final es algo, Sí, sí, una claro. materia que nos ocupa a todos. Y que va de la mano, en verdad. O sea, sería, sí, ambos puntos importantes. Sí, de hecho, antes de venir aquí he mirado como una página web porno cualquiera 20 títulos de vídeos y ellos incluían referencias a competición, a esclavitud, violación y a insultos como zorra. Eso se supone que es lo que intentan hacer para atraer a hombres. Y lo que educa al fin y al cabo en sexo, porque Sí. si no hay otras fuentes, pues es Claro, eso. es como que no hay un filtro, ¿no? Nosotros conocemos el sexo y cómo trata la sociedad a las mujeres por una pantalla de televisión donde se pretende hacer ficción, comedia... Y donde estás viendo pues una violación y dices, una manera de educar un poco cuestionable. Claro, entonces, es que este es un debate que se hace mucho, que igual desde la sociedad más tecnócrata y puramente técnica cree que solo se deberían dar pues matemáticas, lengua, historia, física, inglés, incluso dividir las materias por ramas, como si realmente no hubiera un nexo que nos une a todos, que son valores en los que vivir, ¿no? O sea, creo que un punto muy importante de colegio, instituto, etc. y de la educación infantil también, en plan, guarderías, es la educación en valores y en respeto. O sea, por supuesto que es una parte importante. Evidentemente la familia es una fuente de socialización primaria muy relevante en estos aspectos, sí, pero la escuela es donde al fin y al cabo pasas más tiempo, porque un niño de 7 años objetivamente pasa mucho más tiempo en el colegio que con sus padres, y es una fuente de adquirir valores muy importante que se tendría que fomentar mucho más, porque no te sirve nada aprender a hacer raíces cuadradas si no estás entendiendo por qué la madre de tu amiga trabaja 20 horas al día y cobra menos que tu padre, por ejemplo. Sí, es que además, igual un tema en el que no han sido, por ejemplo, educados nuestros padres, corresponde más a una labor igual del colegio, ¿no? Sí. Pero nosotros, o sea, o yo desde mi colegio, tampoco. No, o sea, no hemos tenido... nosotros hemos tenido más charlas o menos, Ya. pero lo que no hemos tenido es una asignatura dedicada ni a valores, educación feminista ni educación sexual. Además, yo creo que es muy importante el hecho de introducir una perspectiva feminista. Es decir, cuando, por ejemplo, estudiamos literatura griega, ahí ya nos están apareciendo las dos grandes caracterizaciones en torno a la mujer. O sea, se la caracteriza o por exceso o por defecto. Es decir, tú piensas que una mujer hace demasiado de algo o hace muy poco, o es muy guapa o es muy fea, pero no hay términos medios y son cánones que se repiten a lo largo de toda la literatura, que al final es una fuente básica de nuestro conocimiento. Y si tú lo estudias, lo interiorizas, pero no te da como para pensar en ello, no lo vas a cambiar. No puedes deconstruirte en ello tampoco. Un poco a raíz de esto de que no hay una educación que integre a hombres y mujeres en unos mismos valores sociales, nos preguntan en el chat. Como un ejemplo que pasa también en Instagram, en Twitter creo que no, pero que se censura el pecho femenino, de la mujer y del hombre no. Es que de alguna manera el cuerpo de la mujer en cierto sentido pasa como a ser de dominio público, porque todo el mundo siente que puede opinar sobre él, que es como parte del resto de objetos del mundo. Pero... Y gracias a OnlyFans, y semejantes, acceder a él. O sea, literalmente se puede acceder al cuerpo de la mujer como pues es un bien más. Pero por otra parte también creo que hay una hipersexualización, es decir... O sea, estás viendo un trozo, un trozo de carne. Si no hubiera una hipersexualización hacia el cuerpo de la mujer, no se censurarían unos pechos femeninos porque de los hombres no procede, vaya. Pero el caso es que hay una hipersexualización de la mujer. O claro, sea, podría haber una sexualización en general, que también sería una cosa un poco... Pero es que es eso, también no nos referimos con naturalidad al cuerpo humano ni a los procesos que se incluyen en la vida de las personas. Pero es que todo esto, y ya no desexualizar a la mujer, sino ponerlo en un rol distinto al del hombre, es algo que vamos adquiriendo desde pequeños. Por ejemplo, creo que también me lo ponían por el chat, con películas Disney, con la princesa,
el ama de casa, ¿no? La que está relegada a un segundo plano, mientras el hombre pasa un poco a la acción. Bueno, es que o sea, el punto de las películas también, no sé si nos va a dar, pero creo que es bastante relevante. O sea, todos los niños y niñas crecemos con películas, porque un niño de 4 años pues no va a ponerse a leer a Simone de Beauvoir, va a ponerse a leer La Cenicienta. Y las películas creo que es un punto que es verdad que se intuye en Disney, Pixar, etc., una deconstrucción feminista que, bueno, pues podemos suponer que poco a poco está siendo positiva, pero en las películas es un punto horrible de inculcar el patriarcado. Bueno, yo lo que también quiero comentar es que, o sea, vamos a poner un ejemplo práctico. No es lo mismo regalarle a un niño un balón de fútbol para que juegue con sus amigos que regalarle a una mujer una plancha pequeña para planchar cosas. O un bebé, mismamente, un muñeco. bebé. El carrito también con el, Sí. con el muñeco de nenuco. Como que también inculcar a las niñas que tienen que estar preparadas para ser madres. O sea, que no pasa nada porque un niño o niña juegue con un nenuco, con una plancha, claro porque que no. es una forma de imitar a los mayores que es totalmente normal y sano. El problema es que es eso, está relegada a las niñas. O a lo que se concibe por sexo biológico como niña, que luego eso también es otro punto. Sí, quería leer una cosa de Emilio Pardo Bazán que dice: el error fundamental que vicia el criterio común respecto de la mujer es el de atribuirle un destino de mera relación, no de considerarla en sí ni por sí, ni para sí, sino en los otros, por los otros y para los otros. Entonces yo creo que así es como nos educan para los otros, nos educan para complacer a las otras personas, por preocuparnos por sus necesidades y por cuidarles. Es decir, en el ámbito laboral los cuidados es algo muy relevante. Entonces, ¿qué sucede? Aquí quería explicar que la autoestima tiene 4 pilares. Son la autoimagen, autoconcepto, autorreforzamiento y autoeficacia. Y dentro de toda esta amalgama de conceptos, el hecho de anteponer las necesidades de los demás frente a las propias es algo que le sucede a muchísimas mujeres, y es por precisamente la manera en que nos han socializado. Y es algo que yo creo que también desde la educación pública debería cambiarse. No hay ninguna educación emocional, no hay educación sexual, pero tampoco emocional. De hecho, hoy en Rejón le han dicho que se vaya al médico cuando ha mencionado esto. Bueno. Total. O sea, hacer un apunte sobre lo que has dicho, que me parece muy importante. Betty Friedan, en Mística de la Feminidad, que es una obra suya, habla de, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se supone que la mujer tenía su papel feliz de ama de casa, de dinero, de todos los anuncios que conocemos así estadounidenses, de esa estética de mujer en su casa guay, hubo una tasa de alcoholismo, de suicidio y depresión bestial, y lo que Betty Friedan decía es que la carga mental, que es otro concepto que a lo mejor tratamos, la carga mental del cuidado ajeno que tienen las mujeres es muy grande, o sea, es muy muy heavy. Claro, es que al final no es solo el hecho de que estén sexualizadas o de que estéis sexualizadas, sino de que la mujer está relegada a un plano en el que tiene que cumplir una serie de requisitos emocionales y es algo que sorprende, porque no es algo que veas en generaciones adultas pero no veas en nuestra generación, sino yo que sé, comentarios del estilo: una chica a quien contarle tus problemas, o las chicas lloran, los chicos no. Y es como que no se acaba de romper ese tabú, y sorprende que no se haya hecho siquiera en nuestra generación, ¿no? Y sí, a colación de esto quería decir como que de alguna manera ese trabajo emocional que tiene la mujer y ese anteponer las necesidades del resto frente a las de una misma, eso tiene que ver con el decir que no. Es muy difícil decir que no en ciertas ocasiones, porque al final intentas como pensar que se trata de que las necesidades de los demás hay que cumplirlas, y como que... De que tienes que agradar. Sí, que tienes que agradar o sea, básicamente satisfacer esas necesidades en vez de las tuyas. Y, o sea, en esta línea va la ley del sí es sí, porque a nivel emocional y de trabajo es muy difícil decir que no. O sea, si de alguna manera, o sea, todo este patriarcado ha estado como machacando ese yo interior, esa autoestima de las mujeres, entonces yo creo que esa ley tendría que salir. Lo bueno de este debate es que cuando llega el 8M, llega esa fecha, ya salen los típicos comentarios de: ¿pero por qué un 8 de marzo si ya tienen reconocidos los mismos derechos las mujeres que los hombres, si sobre la ley somos todos iguales? Pero más allá de que esto pueda ser así y que no siempre se cumpla, es precisamente eso, el rol que tienen las mujeres en la sociedad respecto a los hombres,
que es totalmente distinto. Preguntan en el chat, preguntábamos entre trincheras en una encuesta, si habían recibido en su escuela algún tipo de educación sexual. Y todas las respuestas van en la línea de que o no han tenido ningún tipo de educación en ese ámbito, en ese sector, o que las que han tenido han sido muy del estilo charla que viene la policía, sobre educación vial, sobre cómo deben tratar las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías y las redes sociales, como que se relega a un plano totalmente secundario, que es una charla de 2 horas al año a la que la gente falta o está con el móvil y le da cero importancia. No tiene, digamos, una importancia que llama la atención ni siquiera en la educación pública hacia esta educación no solo sexual, que también, bueno, sexual y feminista, que va todo ligado, a una importancia que es que tiene más incluso la religión, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Que cuesta entenderlo con la poca relevancia que tiene sobre todo en Occidente la religión, o que al menos debería tener Pero es que también vamos a pensarlo en otros términos. No en términos de qué importancia cultural o de adscribirnos a cierta ideología, sino qué importancia institucional y económica ha tenido la Iglesia en España. Entonces ahí quizá nos podemos hacer a la idea. Luego también otro tema que quería introducir es ¿quién hizo la Constitución? La Constitución tiene padres que dijeron que España era un estado confesional, no que era un estado laico. Entonces ahí tiene que ver mucho con una educación pública de calidad. Total. Y luego también, ¿por qué hay colegios concertados? Porque son infraestructuras públicas que se ceden a empresas privadas. O sea, por mucho que fuesen otro tipo de empresas privadas que no tuviesen una religión concreta, es algo que yo creo que en otros países cuesta mucho pensar. Sí, o sea, al menos centrándonos en España, que yo es el caso que más conozco y luego en otros países puede ser otra historia, es eso, que aquí tenemos... Es que para hablar sobre todo del colegio, que yo creo que es cuando más importante inculcar esta cultura para cuando vayamos creciendo ya tenerlo interiorizado. Que está muy bien tener 4 horas de matemáticas, está muy bien tener 3 horas de lengua española, de inglés, evidentemente, pero ¿cómo no se va a poder acoplar algo tan importante que al final lo vamos a tocar directamente cuando salimos a la calle, que es cultura y es con lo que deberíamos convivir y es una sociedad feminista? ¿Cómo no se van a inculcar esos valores si los tienes que ir aprendiendo muchas veces por redes sociales, muchas veces el uno al año, porque en torno al 8 de marzo ya se van fomentando ese tipo de discursos y ese tipo de charlas, pero el resto del año no se le presta ninguna atención? Claro, o sea, es que no tiene ningún sentido como centrarnos en estudiar contenido de alguna manera, que son libros que los abrimos, y luego herramientas para trabajar eso desde diferentes perspectivas, para de alguna manera llegar a muchísimas más síntesis, generar mucho más conocimiento, despertar... O sea, pero es que también tiene que ver con el sistema de memorización que prima. O sea, los estudiantes se ven como personas que tienen que sacar un resultado, no como... Totalmente, como un producto más, en verdad. Sí, claro, como un producto más. Aquí en el chat dicen, de acuerdo con todo lo que decís, pero todo tiene una explicación. En la prehistoria, el hombre salía a cazar y la mujer cuidaba a la tribu. Bueno, también hay estudios que dicen que si vas a una tribu, el rol que creemos que ocupaba el hombre realmente también lo ocupa la mujer, y es la mujer la que sale a hacer las tareas, la que sale a cazar, por ejemplo, tribus totalmente apartadas de la civilización, y es el hombre el que descansa o cuida la casa. O sea que al final no atiende tanto a un hecho biológico, sino a una construcción social, es lo que estamos diciendo. Que es muchas veces la explicación fácil que se da, que es, o que se daba, y ahora no se ve tanto, porque si se ve tanto lo linchan, y con razón, y es que todo atiende a un motivo biológico, y no, es todo un constructo social, que es lo que estamos debatiendo aquí, y creo que supongo que estáis de acuerdo. Vaya. Es que son unas lógicas de dominación que se repiten en las sociedades históricas. O sea, en la sociedad actual capitalista que tenemos también hay unas lógicas de dominación. También las hay entre hombres y mujeres, evidentemente. Dicen también por el chat que la educación de los padres a los hijos y a las hijas debe actualizarse ya de verdad. Y supongo que en consonancia también la educación en los colegios. O sea, es un trabajo que no puede hacerse, digamos, de forma individual, cada uno a su bola, cómo educar. No, es algo en lo que debemos aprender unos valores, igual que en matemáticas 2 más 2 es 4, pues aquí unos valores en los que entender la sociedad, en que ya, por suerte,
ha habido un cambio de mentalidad y ya estamos avanzando en materia social, tanto en un género que intenta tener no solo los mismos derechos, sino tener las mismas libertades y reconocimientos que el hombre, y el hombre que debe entender esto y debe, como dijimos al principio, participar de forma activa, aunque con un papel seguramente distinto al de la mujer en ese movimiento. Pero entonces, ¿esto qué dicen? La educación de los padres y los hijos. Claro, pero es que, o sea, bueno, voy a decir una cosa rápida de eso. Tiene que ser más importante la educación en las aulas en materia de feminismo, en materia de valores de todo tipo, o sea, racismo. Claro, porque al final no sabes qué te puedes encontrar en casa. Claro, o sea, no porque me digas, no, yo educo a mi hijo en valores, mi hijo, pues tú eres un machista y tu hijo va a ir en clase levantando la falda a las niñas. No tiene sentido, o sea, no. Es más importante la educación en las aulas. Claro. A ver, la educación en las aulas tiene que darse porque prevalece los datos y la información que tienen las instituciones y que saben que tienen que educar en unos valores que corresponden ya al siglo XXI y que tendrían que haber correspondido ya antes. Evidentemente es importante que los padres sean conscientes de esto, sepan actualizarse y educar a sus padres, a sus hijos y a sus hijas en estos valores. Pero es lo que te decía, que cada casa pues te encuentras lo que te encuentras. Evidentemente sería lo ideal, pero por eso mismo corre la importancia de que se dé este cambio en las aulas, porque no sabes qué te vas a encontrar en una casa. Sí, y yo sí creo que este tipo de educación que decimos emocional, sexual, feminista, es algo necesario, no es algo subsidiario de nada o que podamos dejarlo a merced de. Exacto. Y yo creo que también uno de los grandes problemas de la educación en España es que los padres y madres se desentienden de la educación de sus hijos, o sea, es que es una educación... Más como, los padres, sí, o sea, objetivamente es así. Pero es una educación como muy fragmentada y yo creo que también tendría que haber cierta comunicación de los profesores para decir, este es el contenido que queremos dar, esto es lo que van a aprender tus hijos, es que son sus hijos. Ya, pero eso también yo creo que está ligado con, pues en el sistema en el que vivimos, el trabajo te supone un tiempo muy grande, si además tienes que ocuparte, que sería lo suyo, y es lo ideal, tienes que ocuparte del tiempo libre y educacional de tu hijo o hija, es que sería un cambio ya radical del sistema, básicamente. La misma persona que comentaba lo de que corre prisa de que nos actualicemos los padres para educar en valores a hijos e hijas, que claro, ella reconoce, es que siguen quedando muchos prejuicios en las familias sobre la igualdad. Por eso mismo decíamos que lo importante es que se eduque en valores, por lo menos en las aulas. Que es muy difícil meterse en la educación dentro de una casa, pero si hay una educación ya desde las aulas, se va a corregir en un futuro, aunque sea a más a largo plazo, la educación que se da en una casa. No sé qué más comentan por el chat, lo iré leyendo ahora y mientras voy introduciendo el siguiente tema, que es un poco sobre el feminismo como un movimiento transversal o un movimiento de clase. Yo creo que ambos objetivos no se excluyen, porque por una parte el feminismo de clase lo que reivindica de alguna manera es como darle ese poder a las clases populares en contraposición a las élites, y después como movimiento transversal, también transversales en muchos sentidos, porque claro, las mujeres racializadas, las que pertenecen al colectivo trans, LGTBI, es decir, hay interseccionalidad dentro de lo que es el propio feminismo, pero sí que no le vas a decir a tu opresor, mira, puedes dejar de pisarme y unirte aquí. Si es así, perfecto. Pero... Totalmente. O sea, yo creo que es más importante el concepto interseccionalidad. O sea, no excluye que todo tipo de mujer sufra machismo, sino que evidentemente hay escalas de opresión, por así considerarlo. O sea, una mujer obrera es evidente que va a sufrir más machismo y más opresión que la hija Amancio Ortega. Y es evidente que una mujer racializada, una mujer transexual, va a sufrir más machismo que pues yo, que soy una mujer cis blanca. Entonces creo que es importante el término interseccionalidad. Sí, además porque como definición de feminismo. Con el odio que hay hacia lo que no sea la normatividad corporal, es decir, la correspondencia entre tu sexo biológico y lo que te sientes, o sea, es muy importante de alguna manera poner escalas, porque si de alguna manera yo no pertenezco al colectivo trans,
una vez he nacido, nadie me ha dicho, mira, tienes que referirte a estas personas de esta manera para ser respetuosa y demás, sino que es una labor como la feminista, que día a día te tienes que ir informando para deconstruirte y para cambiar tus prácticas. Y educarte, sí, totalmente. En esto que os preguntaba del feminismo y de la interseccionalidad dentro del feminismo, nos preguntan, un poco en referencia de eso que os decía sobre las clases sociales, que si podíais, que hablaseis sobre la actual ola de feminismo a la que se han subido las marcas y a la que se ha subido, vamos, el mercado, por ejemplo, pues, yo que sé, haciendo fundas de móviles, sudaderas, camisetas, merchandising feminista, vamos. Que qué opinión os merece y que un saludo a vosotras dos, que lo estáis haciendo muy bien, seguro que mejor que el moderador. Y nada, ¿qué opináis? Pues a mí, honestamente, y lo siento mucho, me parece repugnante. O sea, la base del feminismo, bueno, tiene muchas, o sea, el machismo que diga, tiene muchas bases, pero una de las grandes bases es el capitalismo y el sistema en el que vivimos. Si además alimentamos al capitalismo con un movimiento que lucha en contra de él, me parece nefasto. Sí, o sea, yo el merchandising que tengo feminista es porque se lo he comprado a una compañera de la CNT. O asociaciones. Porque estaban autofinanciando una lucha sindical. Es decir, merchandising feminismo es sin ningún tipo de duda y debate comprar, por ejemplo, ropa hecha pues por mujeres de clase social más excluida o baja y no una camiseta entonces del Zara que ponga I am feminist. Que además ha sido fabricada por niños y niñas en condiciones bastante deplorables, o sea, por supuesto que no. Sí, entonces, o sea, si un producto, o sea, si lo que es es que son todo relaciones sociales de producción, si ese producto está excluido de explotación, es feminista. O sea, porque, no os claro, voy a sí, encontrar sí. aquí en una discrepancia, ¿no? O sea, opináis igual. Sí. No hay Creo que ningún sí. matiz. Creo que no. No lo sé. No soy yo- partícipe yo de pregunto. de Girl Power y tal, yo no manejo. Yo pregunto, atendiendo a las preguntas del chat, a que hoy está bastante activo. Creo que nunca habíamos recibido preguntas que estuvieran tan relacionadas con lo que se debatía, sino que más bien eran saludos y coñas, pero bueno, que Es así... que interesa hablar para de gusto. feminismo, tenéis que hacerlo. No, sí, claro. Este debate es sin duda, vamos, el más interesante que habremos hecho, yo creo. A ver qué más nos preguntan por aquí. Por mucho que se impartan esos valores en las clases, la gente que proviene de un entorno familiar machista tiene muchas papeletas para ser machista. Para empezar, porque los padres son los que eligen la educación que recibe su hijo si puede permitírselo, claro. Es lo que decíamos de que por eso lo que corre más prisa es que haya una educación en las aulas, porque la gente que salga de esas aulas habrá nacido en unos valores feministas y por lo tanto se entiende que en un futuro impartirán unos valores feministas también en su casa, que al final no tienen por qué discrepar o disuadir de lo que han impartido en la escuela, sino igual complementar y poner algún punto de vista en el cual pues la persona que reciba esos valores ya puede decidir si está más o menos de acuerdo con ellos. Sí, y es que algo muy interesante es que estamos hablando de feminismo, pero al intentar dar solución como a las problemáticas que se plantean, nos estamos dando cuenta de que necesitamos soluciones globales. Es decir, ¿qué pensamos sobre el feminismo? ¿Qué pensamos sobre la educación? ¿Qué educación queremos? ¿Queremos una educación pública? ¿Queremos una educación privada? Es decir, por el hecho de que no se trata de una lucha parcial, nos estamos dando cuenta de que incluye muchísimos factores económicos y que si no atendemos a la inmigración, al trabajo, a la educación o a la sanidad, es imposible. Ese es el punto importante del feminismo interseccional, de hecho, que no solo se trata de no al acoso a las mujeres, bueno, ese punto ya lo hemos tratado más, se trata de que todo el sistema está unido. Y ahora yéndonos un poco más a algo más superficial, como puede ser la política parlamentaria, el tema del feminismo, que si bien es, como habéis defendido vosotras, también interseccional y con feminismo de clase, también se podría defender de forma transversal, pues por ejemplo, con mujeres que abandonan el feminismo en partidos más conservadores como por ejemplo Partido Popular o Ciudadanos, aunque en los partidos políticos que más abanderan el feminismo y más lo secundan son el bloque de izquierdas, Partido Socialista, Podemos, Más País.
Esta semana, a tenor de la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid, a la que se presenta por el Partido Popular una mujer, Isabel Díaz Ayuso, ya anteriormente lo había hecho, o ya había sido una de las grandes caras del Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se presentan para echarla de la comunidad por Más Madrid, Mónica García, y por Podemos, Pablo Iglesias. Lo que parece ser que pretendía la formación morada era presentar una candidatura liderada por Pablo Iglesias junto con Más País, llevada a primarias, pero bien es cierto que si vas a primarias hay muchos más militantes de Podemos que de Más Madrid en este caso, porque se presenta por Madrid, aunque parece que el apoyo popular es mayor por Más Madrid que por Podemos. Sin embargo, al haber unas primarias, el que hubiese sido ganador, que no lo va a haber porque no se van a presentar conjuntamente, es Pablo Iglesias. ¿No suena un poco esto raro cuando es el partido abanderado del feminismo que venga aquí no lo voy a describir yo así, pero lo describen en las redes sociales, alfa. El macho alfa, a quitarle el puesto a una mujer, bueno, Mónica García? De hecho, una campaña de hace no mucho, había un cartel de Pablo Iglesias, vuelve. Sí. Como dándole énfasis, porque cuida, que es un hombre y él vuelve. Sí, bueno, es que es un poco cuestionable esa figura. Pero, o sea, te iba a decir que has dicho que él quería ir uno en listas, y en la primera entrevista que hizo como candidato ya a la Comunidad de Madrid, que fue en intermedio, él mismo dijo que se presentaría como número 2 en una lista de Mónica García. Sí. No sé qué parte habrá que habrán hablado y que sea cierta, pero... Es que él se presentaría, por lo que dijo en intermedio, de número 2 en una lista conjunta con Podemos y Más Madrid, si así lo decidieran unas primarias. Yo lo que os explicaba es que lo normal sería que unas primarias ganara Pablo Iglesias, porque hay más militantes de Unidas Podemos que de Más Madrid, aunque la Comunidad de Madrid tenga más apoyo popular la formación que lideraba Mónica García. O sea, eso me parece que también está un poco feo, pero yo creo que tiene más que ver simplemente con que es una cara más conocida y es un partido más conocido. O sea, es igual que pues el efecto Illa en Cataluña, pues que ahí ya le conocen, o sea, es un efecto electoral que lo que pretende es conseguir más votos, por lo tanto más escaños, y así poder echar a Isabel Díaz Ayuso, que creo que es el objetivo principal del bloque de izquierdas. Pase con Monasterio, eso sería lo más... Y que no vaya con Monasterio. Pero es curioso porque el arma arrojadiza que ha llevado a cabo la derecha desde el anuncio de Pablo Iglesias de que se presentaba a la Comunidad de Madrid es precisamente el machismo. ¿Están ellos para hablar de esto? Pues no, evidentemente no. O sea, más que nada porque pueden opinar, ¿no? Eso por supuesto, cada uno puede opinar pues lo que quiera. Pero creo que no hay que dar lecciones en ningún momento, y más a ciertos partidos como puede ser Más País, bueno, Más Madrid en este caso, Podemos o incluso el PSOE, porque pues tradicionalmente lo ha hecho, que han abogado realmente por el feminismo, no alguien que desde hace unos años que está más de moda este movimiento dice, bueno, pues yo soy feminista liberal y nos vamos con ello. No tiene sentido. Y algo que quería comentar, que no sé si lo visteis, es que Mónica García puso en Twitter algo así como... Yo, enfermera... Mujer, enfermera, hospital público, sí, médica. Y le citó Errejón diciendo como... Feminismo, tal... Sí, no, pero cuida que el feminismo es más que nombres. O algo así. Pero yo creo que eso fue más puya personal. En plan, pues también dejó ese mismo día Errejón de seguir a Iglesias. O sea, eso ya creo que fue más... Y personal. Creo que dijo... Momento de que nos apartemos nosotros. Sí, a mí me pareció un poco de contradicción, porque lo que había dicho esa misma mañana Mónica García era como el feminismo nos ha dado muchas lecciones, una de ellas es que igual no hay que poner tanto énfasis en los personalismos. Y luego me pareció curioso. Y llega Rejón y dice, yo voy a dar mi voz a esto, yo como hombre... Sí, es un poco extraño, la verdad. Y cambiando igual un poco de forma radical, nos preguntan por el chat, creo que es bastante interesante comentar esto, y a mí me interesa un montón siendo estudiante de periodismo. Es que son nombres de usuarios, vale. Entonces, aunque los digan no voy a saber quiénes son. Raúl Carr pregunta, Hola, Guille. ¿Qué opináis de los titulares de medios que en referencia a violaciones huyen de la palabra violación, o que para hablar de asesinatos machistas hablan de una mujer ha fallecido o ha sido asesinada a manos de un hombre? Hombre, pues evidentemente me parece que es asqueroso. O sea, asqueroso y tristísimo, en plan, que realmente se siga haciendo periodismo de esa manera, me parece una cosa respetable. Hoy vi un titular del Mundo haciendo referencia a una violación. ¿La de la isla? No, de la isla no, era...
de que condenan en Valladolid a un hombre que introdujo el pene en la boca de una niña de 22 meses, nieta de su expareja. Un titular de 4 líneas, pues igual mejor decir asqueroso, una violación. O sea, yo entiendo la movida jurídica que supone el decir este violador cuando es presunto violador. Vale, pues eso me parece que no debe ser así, me parece tristísimo. Sí, pero bueno, eso igual es distinto porque cuando es presunto es porque no hay una condena. Por eso, o sea, jurídicamente lo entiendo y entiendo que tenga que hacerse el titular así, pero en este caso, literalmente no has querido decirlo porque no has querido decirlo. O sea, puedes decir perfectamente este niño violó a un bebé, porque era un bebé. Y no has querido pintarlo como quieras. Ha sido un titular un poco... Sí, o sea, es muy poco acertado, la verdad. Muy poco acertado, muy poco profesional. Hay pruebas fehacientes y fácticas de que eso ha tenido lugar. O sea, estás encubriéndolo porque además en esto de ha fallecido, lo que se omite es la autoría. Totalmente. O sea, no ha fallecido, la ha matado un hombre. Claro, o sea, lo que omites es el sujeto y lo pones en pasiva por eso. Aquí al comentario de Raúl Car, que precisamente se refería, hacía esta pregunta tirando por este titular que hizo hoy El Mundo, que en mi opinión vomitivo y yo creo que en la opinión de todos es un titular raro, con muchas vueltas, para decir un hecho bastante sencillo. Además que suena grotesco, en plan, que es que está todo mal. Como que también te desvía un poco de la noticia al ver un titular tan largo. Es como que además se desvía como a la sección de sucesos y no es algo como, mira que ha sido por el género, no, ha sido como una cosa así muy bizarra, muy... En plan de un hombre mete el pene en una boca... No. Ha sido... Como si fuese algo aislado y de una manera muy extraña, pero es que responde a unos ciertos patrones que es violencia. Sí, totalmente. Dicen por el chat que es manipulación o estrategia política desde la derecha para construir un discurso opuesto al feminista. Vamos, que no deja de ser manipulación dentro de una estrategia. Pero en relación con las noticias. Con esta noticia. Bueno, o sea, no sé si desde la derecha como tal, que está vinculado, sino desde el sistema patriarcal en sí, o sea, no... que claro, también tiene un componente ideológico, pero... Que puede corresponder más que a un componente ideológico, pues a lo que hablábamos antes, a una cultura en la que no... Sí, a una cultura totalmente, y a un sistema. Sí, es como una cultura en que pues eso, las mujeres son sucesos, no son personas que sufren violencias de manera sistemática, pero no solo cuando pasa eso, sino en el día a día, y no se trata como hoy ha sucedido otro tipo de violencia machista, sino hoy ha fallecido otra mujer por unas causas. Es que desconocidas, sí. Este hecho es como muy tratado por el espectro ideológico de izquierdas, pero es que si te vas a la derecha, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso el otro día concediendo una entrevista, creo que era María Teresa Campos, que decía Genial. ¿no? Sí, es una maravilla. Que los hombres también sufren violencia, pero que además sufrían más violencia que las mujeres. Yo creo que en ese momento ya no sabía qué está diciendo. O sea, muchas veces me pasa con Díaz Ayuso que digo, bueno, ahora mismo ella no sabe qué está hablando. Y en ese momento yo creo que ella siguió hablando como le salía y dijo, pues tiramos. Tiramos para adelante con todo. No creo que... O sea, después ella lo vio y dijo, ¿qué he hecho? O sea, no. Pero es que, o sea, en realidad no, porque siempre pensamos eso de Ayuso y pensamos... Dijo, y a lo mejor es listísima. Dijo que ¿por qué no echábamos de menos el tráfico a las 3 de la mañana? Ya. Igual detrás de eso hay que... es una radical anticologista, como ahora también es una radical machista. O sea, ella misma probablemente ha sufrido muchísimas violencias machistas. Sí, o sea, no sé, o sea, puede ser que sea súper inteligente y sea una estrategia de marketing que lo consigue. Disciplina de partido, o sea, al final los valores de su partido son esos. A mí me suena que es un poco corta. O sea, valores como valores es que pensamos, de partido. Es que, o sea, quiero decir, al final el PP es machista. Lo sentimos mucho, pero... Pero luego, por ejemplo, el discurso, este discurso en concreto, de Ayuso con el discurso de Dolores, ¿cómo se llama? La de... Montserrat. No, creo que no. Bueno, ¿del Partido Popular? Sí. Eurodiputada, creo que Dolores Montserrat. Sí, era la que era ministra de antes. Sí, puede ser. Su discurso, que va así como más de feminista, liberal, un poco el que podría ser de Arrimadas, tal... Dices, no, que sí que puede ser disciplina del partido lo de Ayuso, pero dices, pues no concuerdan... Claro, quiero decir, yo no sé si corresponde tanto a una disciplina de partido, sino que la forma de pensar de Isabel Díaz Ayuso es distinta, por ejemplo, a la de Andrea Levy o Dolores de Montserrat. No, pero si es que incluso antes Díaz Ayuso estuve leyendo como artículos y estudió periodismo en la Complutense y tal, en el que ella como que no estaba del todo en contra del aborto, tal... No, y antes de ayer creo, vi unos tweets de 2016 que siguen, en plan que se pueden ver, de Ayuso defendiendo la educación en aulas sobre el respeto a las personas trans, discutiendo con una que ahora, si no me equivoco, es portavoz, o sea, no portavoz,
militante de Vox, discutiendo con ella acerca de eso, de que las transexuales son personas, ¿no? Como es evidente, y que había que tener una educación en aulas a favor del respeto a ellas. Y esta Ayuso de 2016, con la Ayuso que conocemos ahora como presidenta... Claro, igual es porque nota que le sopla en la nuca el partido Sí, el Vox. monasterio hay cerca, sí, Estrategia totalmente. electoral. O sea, Puede ser, claro, entonces igual procede más a una estrategia electoral que a un pensamiento suyo. Sí, pero o sea, yo creo que O una también, disciplina de partido. Yo no, o sea, no creo pero- que el Partido Popular en materia No, pero... feminista sea lo mismo que Podemos, pero tampoco creo que sea lo mismo que Vox. No, o sea, Bueno, yo creo que no es lo mismo, evidentemente, porque sí que hay una base liberal en el Partido Popular, pero también me refiero como que, me he expresado mal, a que es una conducta que en otros partidos que no sean Sí, totalmente. católicos, que no Pero hayan yo creo que- degenerado. estoy interrumpiendo un montón, lo siento. No pasa Yo nada. creo que corresponde más a que el partido en sí se está, por esa cercanía con Vox ahí, se está radicalizando. O sea, Casado también es más radical que Rajoy. O sea, Casado es más cercano a Aznar que a Rajoy. Y a Ayuso yo creo que le está pasando lo mismo. Que ya no es la Ayuso de 2016 porque está teniendo que proceder a esa radicalización. Sí, pero quiero decir, si tú mismo decías que habías encontrado opiniones de ella de no hace tanto, 5 años, en los que parece que encontramos una de Isabel Díaz Ayuso que no es nada parecido a lo que encontramos en declaraciones con Ana Rosa Quintana o María Teresa Campos, entonces que puede ser también un poco efecto de ese fenómeno Vox y que ahora se están repartiendo los votos o luchando por ellos y tienen que luchar por un mismo espacio ideológico. Sí, yo Entonces, creo que sí, bueno, sí. tampoco sé si tan feminista es, si tiene que abandonar un poco el discurso que ya tiene interiorizado para pelear un puñado de votos. No parece que le duela mucho. Pero luego también que eso ahora se está centrando el debate en esto porque de alguna manera da votos. Porque también tenemos que tener en cuenta una cosa cuando hablamos de que Pablo Casado radicaliza al PP o con Mariano Rajoy todo iba mejor. A nivel económico no cambia nada. No, ya. Entonces, o sea, sí que es una... O sea, como es un debate que ahora mismo está teniendo más auge, como cuando estaban Aznar y Zapatero de alguna manera, pues era otro debate, también estaba un poco más radicalizado en torno a la memoria histórica y demás. En cuanto hay una posibilidad de cambio, la reacción lo que quiere es echar para atrás todos esos avances. Y sobre esto mismo, política parlamentaria, Vox, que yo sé que es un poco incómodo hablar sobre ellos, pero presentan a la candidatura en Madrid, y ya lo hicieron en las anteriores elecciones, a Rocío Monasterio. El Partido Popular hace lo mismo, presenta a una mujer, que en este caso es Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué opinión o qué respuesta le daríais a una persona que defiende que Vox no es un partido machista porque en sus listas las presiden mujeres? Bueno, me parece absurdo. O sea, es evidente que tiene que haber más puestos de poder para mujeres, más oportunidades para acceder a ellos, más bien. Pero que a mí me estés diciendo que Vox es menos machista porque en Madrid presenta a Rocío Monasterio, que ya sabemos su historial familiar, todo lo que conlleva, pues a ver, quiero decirte, no. ¿Por qué? Porque no el hecho de que sea una mujer te exime de ser machista, es absurdo. No, claro que Yo no te, soy exime, machista. no te exime de ser machista y no te Ni te hace no más feminista. no exime ni de que tenga una base totalmente conservadora y machista y de que Rocío Monasterio sea una prolongación de lo mismo, pero es un poco como lo que pasa con Ignacio Garriga sobre Que por ser que ya Vox no es un partido racista. No, a ver, es que es absurdo. O sea, hay mujeres machistas, hay hombres, o sea, hay negros y negras racistas. Claro, yo no te digo que me respondas a mí, sino a la gente No, ya, que te ya. preguntaría por esto. O sea, yo entiendo, por ejemplo, el movimiento de Iglesias me pareció que estaba poco acertado porque hubiese sido mucho más acertado presentar a una mujer. O sea, mismamente Irene Montero hubiese sido un 10, porque se ve que la mayoría de los que se presentan ahora por la Comunidad de Madrid, de hecho, menos... Bueno, es que la que lideraba las listas en las anteriores elecciones por la Comunidad de Madrid era Isa Serra. Claro, sí, pero actualmente Gabilondo, que no está confirmado, pero en principio va a ser él, Creo menos que sí él que está son confirmado. todo, menos él y Iglesias son todo tías. Entonces Sí. hubiese sido un buen movimiento presentar a una mujer. ¿Lo han hecho bien? No, pero no por eso supone que como Vox o como el PP presentan a mujeres sea más feminista. A mí esto me parece más complejo, porque o sea, sí que es pensar en política un poco como ajedrez. Es decir, que es lo que está haciendo ahora mismo. Pablo Iglesias tenía la vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales, Derechos Sociales y Agenda 2030. Ahí no tenía unas funciones, decir, o sea, sí que tenía la cartera, pero no
un ministro de Trabajo, un ministro de Economía, un ministro de estos duros de Interior, de Justicia. Entonces, o sea, ¿qué dice? Estoy teniendo discrepancias dentro del gobierno de coalición, quizá pueda ser más útil en la Comunidad de Madrid. Además, o sea, yo creo que hace unos días yo no me planteaba que hubiese pelea, o sea, que quiero decir, que hubiese competición entre izquierda y derecha. Ayuso iba a ganar. Y ahora... No, totalmente. No, sí, O sea, hay un fenómeno político y que esto cambia las encuestas y cambia la perspectiva de voto y de todo. O sea, yo creo que me refiero a que ha sido una mala jugada en el sentido de que da el poder a la derecha de decir, somos más feministas porque presentamos a mujeres, pero evidentemente es una buena jugada de presentar a Iglesias, que le conoce todo el mundo y que es que no va a tener más repercusión, que a Isa Serra, que pues me gusta, pero, ¿sabes? Es que de hecho ese electoralismo de vamos a presentar a una mujer porque es más, puede ser más feminista. Es lo que dicen por el chat. El machismo es doble, se aprovechan de que es mujer para dar una imagen más moderada en cuestión de género. A ver, es no otro sé, producto más, pero además. No sé si se puede acusar de que el machismo sea doble por presentar a una mujer, es un poco... No. O sea, si la presentas por el hecho de ser mujer... No creo que la... Claro. Bueno, si es Rocío un Monasterio partido- es una persona con bastante efecto y yo creo poder movilizador también. Sí, o sea, no, a ver, no... Y dialécticamente no me parece lo peor que tiene Vox. Hombre, o sea, no. no solo por ser mujer, esto se evidencia más, por ejemplo, en lo de Ignacio Garriga. ¿cómo se llama? A ver, tampoco soy una fiel seguidora, pero no me parece que tenga una dialéctica impresionante, sino que ha ido escalando puestos en el partido hasta que ha llegado ahí. Encima, curiosamente, lo presentan en Cataluña, que es como la autonomía más progresista de España, que suele votar más progresista. Sobre lo que decías antes, la disciplina de partido respecto a Ayuso, nos dicen por el chat, Lady Charles, en lo que se refiere al PP, tenemos el ejemplo de Celia Villalobos, cuando se estaba aprobando la ley del aborto, su postura contraria del partido de manera abierta y pública. Entonces, obedecer a una disciplina de partido cuando tú piensas otra cosa. Es que eso puede pasar mucho en el PP, porque es un partido de base liberal, pero sobre todo conservadora, pero luego pues tiene personas, tiene chicas que no creo que piensen igual que un señor de 60 años del Partido Popular, como lo que os decía antes, yo que sé, Bea Fanjul, Andrea Levy o Dolores de Montserrat. Sí, o sea, yo creo que hay votaciones en que sí que... Pero de manera sistemática se les da esa discrecionalidad. Es decir, hay asuntos en los que yo creo que no tiene esa discrecionalidad. En asuntos económicos y demás, pero por ejemplo quizás la ley de eutanasia, pero esto también parte de unos presupuestos que es interesante analizarlo. Es decir, si pensamos que la eutanasia es una especie de derecho político, por ejemplo, es algo que es inherente a todos los seres humanos. En cambio, si es algo que depende de la conciencia y que es algo que tenemos que averiguar si realmente es algo ético, que depende de la persona o no, no es algo que vayas a garantizar sí o sí, sino que es diferente. Entonces, también aunque el liberalismo político que sí que tiene el PP, en parte, aunque también lo conjuga con el conservadurismo y catolicismo, no, o sea, yo creo que no parte de unos presupuestos que sean como de garantizar completamente esos derechos, sino que lo reducen a algo como más personal, no tan político. No sé si quieres opinar algo. No, la verdad es que está bien. Pues también nos dicen por el chat sobre el ego desmedido de Iglesias, que ha impedido que figuras tanto femeninas como masculinas hayan podido surgir y construir un proyecto en torno a un icono femenino. Bueno, Podemos creo que aporta hasta ahora 5 ministerios. Bueno, la plataforma Unidas Podemos, porque también va con Izquierda Unida. Creo que son Pablo Iglesias, Garzón, Castells. Díaz. Y luego están Yolanda Díaz e Irene Montero. Sí. Creo que además ahora que Pablo Iglesias abandona el gobierno llega Ione Belarra, Sí. entonces serían 3 mujeres y 2 hombres. Y además Pablo Iglesias ha dicho públicamente que le gustaría que la próxima persona que sea candidata a unas Yolanda. generales sea Yolanda Díaz. Entonces, bueno, no sé si esta afirmación que hacen por el chat es correcta del todo. Igual es más un estigma que tiene Pablo Iglesias de lo que es la realidad. Yo creo que están mejorando de alguna manera, y como los miembros fundadores eran el Monedero, eran hombres, pues o sea, Sí. ya se ha quedado como los del núcleo duro son hombres, entonces es un partido machista. Hay que hacer un análisis. Yo un poco no más sé si, profundo. claro, yo creo que el análisis, si lo analizas más profundamente, al final Pablo Iglesias es el fenómeno político de los últimos 10 años, yo creo, de pasar de ser un alumno, luego un profesor en la Universidad Complutense, a de repente sacar un resultado increíble en las europeas,
que las encuestas te den como primera fuerza, aunque llegas a ser tercera y ahora estás en el gobierno, pues obviamente Pablo Iglesias tiene un efecto movilizador, pero ahora que se ha dado cuenta que igual está pasando la intrascendencia política y llegan figuras nuevas, ilusionantes para la izquierda, como Yolanda Díaz o Irene Montero, pues está dando el paso a un lado. Entonces yo no sé si es tan acertado acusar al ego de Iglesias. No, pero yo creo que eso es algo muy común, en plan, está muy extendido que Iglesias tiene un ego enorme, que la lucha entre Errejón y Iglesias es una lucha de egos, tal, que puede tener parte de cierto, porque fueron los miembros fundadores de un movimiento pues, muy fuerte, pero creo que a día de hoy es lo que has hecho tú, o sea, está siendo bastante objetivo que hay figuras mucho más movilizadoras, mucho más relevantes, mucho más sanas que él, y él lo está viendo y creo que está actuando conforme. Y además también, que yo creo que esto también responde a una cierta lógica de partidos. O sea, no nos estamos preguntando si porque Pablo Casado es machista por ser un hombre y estar ahí y no tener a una mujer. O sea, sí que se plantea, pero menos si son lógicas que suceden en todos los Bueno, él partidos. ganó unas primarias contra Soraya, ¿no? Sí, O sea, de Santa María. Pero, o sea, que siempre se plantea como el por qué no hay un relevo femenino, pero que yo creo que también tiene que ver como por la democracia dentro de los propios partidos. Y porque va a seguir habiendo machismo. O sea, Casado ganó unas primarias contra Soraya Sáenz de Santa María. Era más conocida Soraya en ese momento, pero es bastante lógico que las primarias van a hacerse en un entorno machista. Pero en todos los partidos, es lógico. La mayoría de políticos que conocemos son hombres. Sí, pero además en ese contexto del PP, a mí personalmente Soraya me parecía como de las políticas de derechas más competentes, o sea, como un autoritarismo que te entraba por los Sí, ojos no, es perfectamente. Sí, pero pero también igual- tener en cuenta que detrás de Pablo Casado estaba Aznar. Y Cospedal creo que también. Y Ana Pastor. Y a Soraya Sáenz de Santa María igual representaba un poco esa cúpula que había estado salpicada por la corrupción del equipo que lideraba Mariano Rajoy. Pero por la corrupción o también por esa suerte de moderantismo en el ámbito de los derechos políticos. Porque si Aznar apoya a Casado y Aznar no es precisamente trigo limpio. Pues para acabar el debate quería proponer un último tema, a ver si lo abordamos en el tiempo que sea, aunque creo que es algo que da para mucho y que no vamos a ser capaces de tratarlo en poco tiempo, pero bueno, por lo menos tocarlo, que es una pregunta, igual un poco incómoda, pero en el feminismo caben las feministas, o así se llaman, transexcluyentes. No. De hecho, el De alguna término... forma, ¿no? No, es que en absoluto. El término el término TERF, que viene del inglés, feminista transexcluyente, me parece súper ilógico. O sea, tú no puedes ser feminista decidiendo tú que esa mujer, porque su sexo biológico no se corresponda con... O sea, el género nuevamente asociado a él, no pueda sufrir machismo. Por supuesto que lo sufre y doblemente. O sea, me parece algo tan evidente, o sea... No, esto no quita que, o sea, la base de su pensamiento, que entiendo, es que la opresión llega desde el sexo biológico. Y es cierto que la opresión nace del sexo biológico, o sea, la vagina, porque lo tradicionalmente considerado y lo que por normatividad se considera así es que la vagina corresponde al género femenino. Entonces, entiendo que la opresión parte de un sexo biológico. Por ejemplo, la ablación, o sea, la mutilación genital femenina, es machismo y parte de la vagina, puede ser un hombre o una mujer. Pero eso no quiere decir que luego el machismo se desarrolle en unas estructuras de rol, o sea, de roles de género. En plan, ¿el machismo surge de una base de sexo biológico? Sí, pero se desarrolla en sociedad en base al género. Entonces es absurdo negar que una mujer transexual, porque su sexo biológico no corresponda al normativamente asociado a la mujer, sufra machismo. Claro que lo sufre. Y además sufre transfobia. Sí, es que además estamos, o sea, cuando hablamos de feminismo es como, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? El feminismo es igualdad. Entonces no puedes tener una ideología igualitaria que excluye a personas. Y es que además, o sea, es como que a veces nos podemos posicionar por saber qué piensa el contrario. O sea, ¿qué piensan las transfobas? O sea, me metí a leer el primer artículo que salía sobre Lidia Falcón y decía que el colectivo trans, que eran pedófilos y que querían utilizar a las mujeres para adoptar niños o algo así. Es como... Es un odio innecesario. Sí, es que de hecho le habían acusado por un delito de odio por inventarse hechos. Es que no tiene ningún sentido. Y que si ya lo que decíamos antes, que si una mujer de por sí ya
tiene una consideración distinta a la que tiene un hombre, pues una mujer trans ya... Sí, o sea, puede sufrir las mismas opresiones que una persona, o sea, una mujer cis. Y aparte las que sufre una mujer más trans. Por eso hemos hablado tanto de feminismo interseccional y esto es uno de los puntos importantes, saber que sufren más. Y ahora que que ya se ha redactado y parece ser que falta poco para que se apruebe de una vez la ley trans, hay una serie de temas que son los más delicados, que igual sí que hay personas que pueden criticar o al menos poner o invitar a debate sin ser tan excluyentes, que es por ejemplo el tema de competiciones deportivas, del cambio de sexo dependiendo a qué edad. Supongo que la respuesta que más lógica dar sería que esos casos en los que se incumple una norma o la gente se aprovecha de la norma trans son muy escasos y muy pocos en comparación de la gente que sale beneficiada, ¿no? O sea, con el mismo argumento podemos negar las leyes en favor de la violencia de género, cosa que no hay que hacer, por supuesto, pero si me estás diciendo que se van a beneficiar de ello, pues puedes decirme, como hacen los de ultraderecha y etcétera, es que las denuncias falsas por violación, sí, pero es que eso no va a pasar, o sea, Claro. va a pasar en un porcentaje tan ínfimo que no corresponde. O sea, no... claro, es mucho más urgente atender a las necesidades de una persona que tiene que ver reconocidos sus derechos, pues del género que se considera y que cree que ha nacido, aunque su sexo no se ha correspondido, que las personas que se pueden cambiar el nombre del DNI para verse beneficiados, que serán pues 2 tarros mentales. Sí, pero es que además en ese debate el hecho de que una parte reduzca al absurdo totalmente lo que se está planteando ya hace que se excluya de una manera bastante rápida. Bueno, pues creo que para ser la primera vez que hablamos de este tema bastante bien, yo por lo menos estoy bastante contento, creo que por el chat han participado y por ello mucho más contento. Ahora mismo 26 espectadores. ¿Puedo recomendar un libro? Puedes recomendar un libro, Pues el feminismo... Y tú también puedes recomendar lo que te dé la El gana. feminismo en España, la lenta conquista de un derecho, de Ana Caballé, es un manual absoluto de la historia del feminismo en nuestro país. Y luego esto fue en 2018, cuando el movimiento feminista estaba completamente en auge, primeras manifestaciones así bastante increíbles. Lidia Falcón presentó este libro que se llama Mujer de la Segunda República, aquí su firma, de cuando yo no sabía que esta mujer era una transfoba. Y bueno, el caso es que hay memorias de mujeres, luego también hay comentarios de hombres sobre estas memorias, que nos hacen precisamente ahondar en eso que venimos reclamando, que hay violencias que son específicas hacia el género femenino. Cuando torturan a alguien en la transición, si torturan a una mujer, la torturan también de maneras específicas que o sea, no puede de manera hacer sexual, que también... En España el papel de la mujer en la Segunda República es muy importante y con una documentación histórica que merece la pena echarle un vistazo, porque de verdad es impresionante y sobre todo en el debate que hay ahora, creo que es importante echar la vista atrás y lo que se consiguió hace pues 90 años, 85 aproximadamente, con la llegada de la Segunda República y el papel que comenzó a tener la mujer en la sociedad, también no solo a nivel político, sino en escuelas y en demás sectores laborales, que luego se vio retrocedido en derechos de forma retroactiva con el franquismo. Y nada, esas 2 lecturas que os recomienda Patricia Biesa. Yo pues despido. ¿Tú quieres comentar algo así? Vale, muy rápido porque es una lectura súper conocida, es una autora muy conocida, pero como libro de cabecera del feminismo, recomendar El segundo sexo de Simone de Beauvoir, me parece un libro muy esencial y muy interesante. Y en ese libro, partiendo de lo que hemos dicho, o sea, lo que hemos hablado de transfobia, género, sexo, etc., Simone de Beauvoir dice una cita que es muy importante, que es que no se nace mujer, se llega a serlo. Lo que pretende explicar en el libro son todos los roles de género que te hacen mujer, y eso, que creo que es importante y que os lo recomiendo. Scream nos escribe por el chat que ha sido un gran descubrimiento este canal, que ellos hacen algo parecido y que nos escribirán por Instagram para colabos. Pues nosotros abiertos a negociar, por supuesto, y muchas gracias por los ánimos y espero que a vosotros os vaya bien y que mucho ánimo. No sé si estáis empezando, nosotros sí, pero espero que tengáis la misma ilusión que nosotros. Pues despedimos, muchas gracias Patricia por participar en este debate, también a ti Paula. Ha sido un placer, un miércoles más y muchas gracias a todos. Muchas gracias también a Sniper por la suscripción al canal,
creo que es la 11ª suscripción al canal. Y a todos los espectadores que nos han estado viendo, creo que hemos llegado a un pico altísimo. Ahora estamos en 25 espectadores y no ha sido lo más alto que hemos estado hoy. Así que de verdad, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.